Bien, buenas tardes jóvenes. Ahora vamos a hacer la multiplicación en Q, es decir, en los números racionales. Para ello, lo primero que vamos a considerar es la ley de signos de la multiplicación. Ustedes ya saben, pero de todos modos vamos a reiterar. ¿En qué consiste? Si tengo que multiplicar un número positivo por un número negativo, el resultado va a ser negativo. Un negativo por un positivo me va a dar también negativo. Un número positivo por otro positivo va a ser positivo. Y un número negativo por otro negativo me va a dar también positivo. En eso consiste la ley de signos de la multiplicación. En sí, ¿en qué consiste la multiplicación de números racionales? Si tengo, por ejemplo, que multiplicar la fracción a sobre b por c sobre d, esto se realiza multiplicando numeradores entre sí y denominadores entre sí, es decir, a por c sobre b por d. Si en algún momento habría posibilidad de simplificar, lo simplificamos. Pero en general esta es la definición. Y no solamente vamos a multiplicar dos fracciones, podemos tener 3, 4, en fin, la cantidad que se presente. Para ello vamos a tomar en cuenta además las propiedades de la multiplicación en los números racionales. Primero, la propiedad conmutativa. Por ejemplo, si yo tengo que multiplicar a sobre b por c sobre d, esto puedo realizar también multiplicando primero c sobre d por a sobre b. La solución va a ser la misma. Tenemos la propiedad asociativa. ¿En qué consiste la propiedad asociativa? Si yo tengo que multiplicar tres fracciones, a sobre b por c sobre d por e sobre f, si voy a multiplicar primero estas dos y ese resultado por esta otra, va a ser lo mismo que si multiplico el resultado de o la fracción a sobre b por el resultado de c sobre d por e sobre f. O es lo mismo también que si no tomo en cuenta los signos de agrupación y directamente multiplico de esa manera. Es decir, puedo multiplicar a por c por e sobre b por d por f. El elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro para la multiplicación? El elemento neutro es el 1, que se puede escribir también como 1 sobre 1. ¿En qué casos me sirve esto? Por ejemplo, si tengo que multiplicar a sobre b por 1, ese elemento neutro puedo escribir como 1 sobre 1. Y esto va a ser exactamente igual a la fracción a sobre b. Y si utilizo además la propiedad conmutativa, esto puedo escribir como 1 sobre 1 por a sobre b. El resultado va a seguir siendo siempre la misma. ¿Cuál es el elemento inverso? Si hablo de elemento inverso, si tengo, por ejemplo, la fracción a sobre b, multiplicada por su inverso me tiene que dar el elemento neutro que es el 1. ¿Cuál va a ser ese inverso multiplicativo para la fracción a sobre b? Va a ser la fracción b sobre a. Es el único caso en el que el producto de estas fracciones me va a dar el elemento neutro que es el 1. La propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma o a la diferencia. Por ejemplo, si yo tengo acá la fracción a sobre b que está multiplicando a una suma, puede ser, por ejemplo, c sobre d más e sobre f. Esto puedo expresar como distribuyendo esta a cada una de ellas, es decir, a sobre b por c sobre d, viene el signo positivo más otra vez la fracción a sobre b por e sobre f. Eso ocurre si este signo también es negativo. Si acá, entonces el producto también es distributiva con respecto a la diferencia. Si es así, este es el único signo que puede cambiar. Bien, acá tenemos ejemplos para ver cómo se realizan estas multiplicaciones. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden observar de que podemos simplificar algunos factores. ¿Cuáles vamos a simplificar? Por ejemplo,
puedo simplificar esta con esta. Siempre tiene que ser un elemento del numerador con otro del denominador. Acá puedo sacar mitad 1, mitad 2. Si tengo todavía otros factores para simplificar, puedo simplificar, por ejemplo, acá séptima 1, séptima 2. Y todavía nos queda, puedo simplificar acá mitad 1, mitad 3. Y aún podemos continuar simplificando. Acá tenemos tercera 1 y tercera 1. Ahora multiplicamos todo lo que nos queda en los numeradores y en los denominadores. 1 por 1 me da 1 por 1, sigue siendo 1, sobre 1 por 1, 1 por 2, acá tenemos 2. Entonces el resultado en este caso es 1/2. Si no se podría simplificar, tenemos que multiplicar todos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Acá tenemos otro ejemplo. Observamos y primero podemos simplificar. Además hay también factores que son negativos, entonces tenemos que aplicar la ley de signos. En estos dos, por ejemplo, cuando no están escritos los signos, se supone que son positivos. Más por más me da más, por menos el resultado va a ser negativo. Ahora, observamos si podemos simplificar algunos factores. Y sí, en este caso podemos simplificar, por ejemplo, quinta 1 y quinta 3. Aún podemos todavía simplificar más, tenemos otros elementos. Podemos simplificar tercera 1, tercera 1. Todavía nos queda para simplificar el 4 y el 2, mitad 2 y mitad 1. Si no hay ningún elemento más para poder simplificar, ahora vamos a efectuar las multiplicaciones. 1 por 2 me da 2 por 1, acá tengo 2 sobre 7 por 1, 7 por 1 sigue siendo 7. Esa es la solución en este caso. En el tercer ejemplo aparecen también... Es más, aparecen números mixtos. Lo primero que tenemos que hacer es convertir en fracción impropia. Voy a convertir en fracción impropia multiplicando 4 por 2 me da 8 más 1. Tenemos 9 cuartos. Eso tengo que multiplicar por menos 5 tercios y todo esto por menos 7 quintos. Acá voy a tener ley de signos. Este se supone positivo. Más por menos me da menos. Menos por menos me da más, que no es necesario escribir al empezar. Observamos ahora si tenemos algunos factores para poder simplificar. Y en este caso sí, tenemos quinta 1 y quinta 1. Hay todavía otros factores que se pueden simplificar. En este caso tenemos tercera 3 y tercera 1. Si no hay más otros factores para poder simplificar, directamente multiplicamos. Acá tengo 3 por 1, 3, 3 por 7, que me da 21, sobre 4 por 1, 4 por 1, sigue siendo 4. Cuando el numerador es mayor al denominador, podemos sacar enteros, es decir, dividimos 21 entre 4. Acá me va a dar a 5. 5 por 4, 20, al 21 me queda 1. Estos son los enteros. Acá entonces tengo 5 enteros. Este resto se escribe acá en el numerador y el denominador sigue siendo el mismo. 5 enteros, 1 cuarto. Esa es la solución en este caso. Acá tenemos una operación ya combinada. Tenemos un producto y acá tenemos una suma y resta. Entonces, o podemos aplicar utilizando la propiedad distributiva, o primero realizamos esta suma y resta y multiplicamos ese resultado por 13 quintos. Yo voy a realizar en este caso primero la suma o las operaciones que aparecen dentro de este paréntesis. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es hallar el mínimo común múltiplo. Fíjense, si voy a descomponer, voy a sacar mitad, tercera, quinta, séptima y directamente, como no tienen nada en común, puedo efectuar la multiplicación. Es decir, vamos a tener 2 por 5, 10, por 3 me da 30, 30 por 7, ¿a qué será igual? A 210. Entonces, 210 dividido entre 2, ¿a cómo me da? A 105. 105 por 1 sigue siendo 105 en este caso.
Tenemos 105 más